Porque el domingo hay elecciones en Venezuela y puede haber un cambio importante después de muchos años en la región, Diego. Sí, a ver, la pregunta es, ¿puede perder la presidencia Nicolás Maduro? Vamos a intentar dar algunas claves, por lo menos para prepararnos a ver qué va a pasar el domingo. Lo primero es que las elecciones se adelantaron, un dato a tener en cuenta porque generalmente se hacen a fin de año. El próximo presidente, por ejemplo, asumiría el 10 de enero. Entonces pasaron de fin de año a mitad de año y tiene que ver mucho con algunos intentos del gobierno de cambiar un poco el mapa electoral que ahora les voy a contar. Ahora, estiran la transición. Si llega a ganar un opositor, tiene que quedarse gobernando Maduro hasta enero. Claro. Problemático, ¿eh? Y es uno de los problemas que hay. En Argentina tuvimos experiencia de eso, porque el que ganó las PASO por abrumadora lo deja sin poder político. Una diferencia muy grande. Claro, al que está en el gobierno es un problema. Claro, bueno, ahora nos vamos a meter un poquito en todo eso que hay que tener justamente en cuenta para ver qué pasa el domingo y qué puede pasar después. A ver, la primera clave parece obvia, pero es importante, que es quiénes son los candidatos, ¿no? Acá bueno, ya tenemos a Nicolás Maduro, que va por su tercer mandato. Va a intentar revalidar una nueva reelección. Y del otro lado, acá es interesante, aparece una figura de la oposición de derecha que no es tan conocida, no les va a sonar mucho, es Edmundo González, y logró ser candidato. Ahora les voy a decir por qué. Básicamente porque el gobierno el gobierno y la justicia fueron inhabilitando otros candidatos de la derecha. La más importante es María Corina Machado, la gran referente actual que hay en Venezuela de la oposición de derecha. Recordemos los que quedaron afuera, Guaidó, todos esos fueron quedando, y quedó esta mujer que era Guaidó, que era presidente. Claro, el presidente imaginario. Autonombrado. Bueno, desapareció. Quedó Corina Machado, que es una figura muy importante, pero que obviamente el gobierno hizo una maniobra para inhabilitarla. Entonces Edmundo González se transformó, podríamos decir, en su alfil. Claro, porque ella dijo que lo apoyaba. Que lo apoyaba. Toda la oposición se abroqueló detrás de él. De hecho, estaba mirando recién imágenes. El cierre de campaña estuvo Edmundo González, pero la que habló fue Machado, ¿no? La gran figura. Así que ese es un dato para tener en cuenta. Otro datito. A ver, porque se habla mucho de la inhabilitación de la derecha, pero no son los únicos inhabilitados. Por ejemplo, el gobierno inhabilitó al Partido Comunista, que hasta 2020 apoyaba al gobierno de Maduro. Lo sacó inmediatamente. También impidió que se puedan presentar otros candidatos de listas que están a la izquierda del gobierno. Básicamente lo que intenta ahí es que no se le vayan votos en esta disputa tan polarizada. La segunda clave es, a ver, la elección está hecha a medida de Maduro, y bueno, parece que bastante que sí. Primero, bueno, les decía lo de que se adelantó la elección, las inhabilitaciones, pero también hay todo un tema que tiene que ver con cómo maniobrar en una situación bastante complicada, porque el gobierno de Maduro viene arrastrando una situación económica muy mala. Lo peor ya pasó, 2014, la hiperinflación, etcétera, pero sí una situación económica bastante mala, la que viven los venezolanos. A eso sumémosle, obviamente, el bloqueo que impuso Estados Unidos, el intento de golpe que apoyó a Estados Unidos, que obviamente genera una crisis mayor, y algo que se habla poco, pero que es el ajuste que fue aplicando sobre los trabajadores el propio gobierno de Maduro, que podrá decir que es socialista, pero tiene bastante poco de eso, o casi nada, por más que Milei diga que son todos comunistas. Lo que viene haciendo el gobierno es aplicar un ajuste sobre distintos sectores de trabajadores, sobre la economía en general, que afecta muchísimo a los venezolanos que menos tienen. Por eso el intento de maniobrar la elección, a ver si por esa vía no pierde tantos votos. Tercera clave que me parece muy destacada es la presión internacional. A ver, ¿por qué es importante esto? Ustedes van a decir Estados Unidos presiona. No. La presión internacional también viene de algunos aliados. Por ejemplo, Lula da Silva, el presidente de Brasil, incluso va a viajar como veedor Alberto Fernández, expresidente argentino. Al final, a último momento, lo desinvitaron. Lo desinvitaron porque había dicho desinvitaron. Que él iba a ser muy ecuánime. Él quería ir, pero lo desinvitaron por decir que Lula tenía razón, que el que pierde, pierde. Bueno, claro, porque están presionando justamente para eso, para intentar que Maduro no haga alguna especie de fraude
o que no haya algún tipo de desconocimiento si la diferencia a favor de la oposición es muy chica. ¿Qué hay también? Hay también un intento de Estados Unidos de normalizar Venezuela. Hubo varias reuniones en donde se buscó pactar entre el gobierno venezolano y el gobierno de Joe Biden algún tipo de transición. Esto que hablábamos de los 6 meses es una eternidad. Pero ¿cuál es el inconveniente que tiene ahora eso? Que Joe Biden no está más, se bajó de la campaña electoral, y que todos dicen que probablemente Donald Trump pueda ganar, lo que cambia completamente la posibilidad de las negociaciones que se venían dando hasta ahora. Entonces, la presión internacional va a jugar un papel, pero hay que ver efectivamente cuánto puede presionar, por ejemplo, Lula, Biden o incluso el gobierno de Colombia de Gustavo Petro. No, eso te iba a agregar. Todo correlación de debilidades, perdón, ¿no? Claro, o sea, sí, todos también son débiles que quieren apuntalar a un débil o presionar a un débil, ¿no? Claro. No, también te decía, por esto de Colombia, que también está Gabriel Boric, presidente de Chile, que también se sumó a este coro de, bueno, o sea, de respetar los resultados, que la democracia también es respetar la institucionalidad y reconocer los resultados, que también muchas voces se lo atribuyen a las consecuencias también de lo que fue el éxodo o la crisis migratoria, no sé cómo llamarlo, de venezolanos y venezolanas a otros países de la región, que tienen un impacto grande y que de hecho es una preocupación para el gobierno colombiano, para el gobierno chileno. Acá en Argentina es más chica la migración. Acá es menos complicada. En Chile tiene que ver con las crisis que hubo en el norte, con sectores que bastante violentos contra los venezolanos. En Colombia, obviamente, está pegado, es enorme la cantidad de venezolanos que siguen viviendo en Colombia. Pero eso tiene que ver, a ver, esto me lleva a la cuarta clave, que es qué puede pasar después, o qué se espera, qué escenarios se pueden dar inmediatamente después del domingo. El primero es que, obviamente, gane Maduro, haga algún tipo de maniobra y, más allá de que las encuestas no lo dan como favorito, gane. ¿Qué tiene para apoyarse para lograr eso? Bueno, en primer lugar, tiene una parte importante de los funcionarios del Estado que dependen de que siga andando este gobierno, el apoyo de las Fuerzas Armadas, que por ahora no le soltaron la mano a Nicolás Maduro. Ahí hay una clave importante también que tiene que ver con que si pierde el gobierno, muchos de los funcionarios e incluso alto mando de las Fuerzas Armadas están tratando de ser extraditados por Estados Unidos. Así que ahí hay que ver qué pasa también. Lo otro que puede pasar es que gane la oposición y ahí habría que ver cómo reaccionan algunos sectores de las Fuerzas Armadas, del gobierno, en esta transición tan larga. Y el otro escenario para el que se preparan muchos venezolanos, me contaron que ya hay gente empezando a comprar cosas básicas, tratando de acopiar en la casa, porque dicen, después del domingo acá puede pasar cualquier cosa. Ese es un poco el clima que hay en Venezuela. Puede pasar que tanto el gobierno y la oposición digan, acá nadie reconoce el resultado. Y vayamos a una crisis que sea una crisis larga, duradera, como la que ya vimos hace un tiempo en Venezuela, teniendo en cuenta ahora que la oposición tiene una capacidad de movilización bastante importante, como fue hace unos años. Entonces hay que ver cómo reaccionan cada uno de los actores ante una elección que tiene importancia para el país, pero va a tener una importancia enorme para toda la región.